Buenas tardes. Habla Elena Buenas Villar, tardes. social de la CODE. Ok. Muchas gracias por estar presente. Hoy día tenemos un taller muy importante para ustedes y para todos nosotros. Y para este taller estará presente con nosotros don Nicolás Schulz, el abogado de la CODE. Me gustaría que don Nicolás hablara y después hicieran ustedes las consultas correspondientes. ¿Les parece? Cualquier duda me interrumpen. ¿Ya? Don Nicolás, no sé si está en este momento ya. Sí, Elena, gracias. Ya. Aparte, perdón, no se olviden que tienen que dejarse registrados en el chat el nombre y el número de departamento. Gracias. Adelante, Nicolás. Gracias, Elena. Efectivamente, como les comentaba Elena, hoy día tenemos que revisar una información de suma relevancia que dice relación con la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Y por qué esta relevancia? Porque como ustedes saben, ustedes hoy día viven en un condominio, y vivir en un condominio implica ciertos derechos y obligaciones que están regulados en la ley, que son propios de este tipo de comunidad. Y por lo tanto, lo primero que hace la ley es establecer o relacionar qué es un copropietario, qué es lo que son ustedes hoy día. Y un copropietario, en términos muy simples, es una persona que a la vez es dueña de su casa, de su unidad de departamento, y además lo es de los bienes comunes. Por lo tanto, yo al vivir en un condominio tengo derecho de propiedad sobre mi departamento, sobre mi estacionamiento, y además tengo un derecho de propiedad sobre los bienes comunes. Por eso tengo la obligación, como vamos a ver más adelante, de pagar gastos comunes para la mantención de dichos bienes comunes. ¿Qué es lo que son los bienes comunes? Son los bienes que le pertenecen a todos los vecinos. Esta es la primera especialidad de este tipo de propiedad, porque uno entiende que si yo soy dueño de algo, puedo hacer con esa cosa lo que yo estime conveniente. Si soy dueño del auto, puedo venderlo, puedo romperlo, pintarlo de un color, etc. Pero aquí los bienes comunes, si bien se les reconoce propiedad, es decir, ustedes son dueños de esos bienes comunes, no se puede hacer lo que ustedes quieran. Y por lo tanto, en los bienes comunes solamente se podrá hacer aquello que autorice la ley o el reglamento de propiedad. Y por lo tanto, este dominio es un dominio de carácter limitado. Por ejemplo, ustedes son dueños de las áreas comunes, y las áreas comunes son, por ejemplo, lo que tienen ahí en la imagen, pero ningún vecino podría apropiarse de ese tránsito de escalera o del entretecho y pintar la escalera de algún color, etcétera, colocar ahí plantas o lo que hacer lo que le estimara conveniente. Por lo tanto, consideren siempre que, en términos muy simples, todo lo que es de la puerta de la casa hacia afuera son bienes comunes que les pertenecen a los vecinos, pero solamente pueden hacer en esos bienes comunes las cosas que autoriza la ley o en su caso el reglamento de copropiedad. Y en oposición a los bienes comunes están los bienes exclusivos, que están dados por la unidad de departamento, por regla general, y los estacionamientos y bodegas que tuviesen al momento de adquirir dichas unidades. Consideren siempre que los bienes exclusivos, en términos muy simples, son todo aquello que está dado de la puerta de la casa hacia adentro. En esa imagen pueden revisar un bien exclusivo en color amarillo, es decir, la unidad de departamento, y todo lo restante es bienes comunes. Por lo tanto, existe una preponderancia de esto sobre aquellos, y es de esa preponderancia la que vamos a revisar a continuación, que es lo que la ley regula. Primero, la ley regula cómo administro yo los bienes comunes. Si yo soy dueño del departamento y soy dueño... Hola, disculpa que te interrumpa. ¿Tú estás mostrando algo? Porque solamente te vemos a ¿Sabes ti. tú eso? Justamente nos está, Estás presentando algo porque no vemos nada. nos está viendo. Eso te iba a decir. Deme un segundo. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Perfecto. Entonces, en la imagen que quedamos era esta. En esta imagen yo les comentaba que los bienes comunes están dados por la situación en color azul, es decir, todo aquello que no es la unidad de departamento. Y por lo tanto, en la unidad de departamento color amarillo es un bien exclusivo, es decir, en esa, por regla general, yo puedo hacer todo lo que la propiedad me permite. Puedo pintar adentro, mover los muebles, etcétera, con algunas limitaciones. Pero en los bienes comunes todo lo contrario. Yo solamente puedo hacer aquello que está expresamente autorizado por el reglamento o por la ley según sea el caso.
veíamos que de esta relación, es decir, de los bienes comunes y de los bienes exclusivos, la ley dice, oiga, si yo soy dueño de mi departamento, perfecto, yo adentro de mi departamento decido lo que voy a hacer. Pero ¿cómo administramos los bienes comunes de los cuales somos dueños todos? Ahí la ley le entrega a ustedes ciertas herramientas. La primera es la configuración de un comité de administración, que por regla general está compuesto por 3 personas, un presidente, un secretario y un tesorero. Y ese comité de administración, su función principal es representar a la asamblea de copropietarios. ¿Y qué es la asamblea de copropietarios? Todos los vecinos reunidos, como dice su nombre, en una reunión, en una asamblea. Lo importante del comité de administración es que representa a la asamblea de copropietarios, por lo tanto ejecuta las decisiones que ésta tome y ejecuta actos ordinarios de administración. Es decir, ve el tema de los pagos, hace pagos de cuentas, contrata personal, hace presupuesto, etcétera. O sea, el día a día, todas las actividades de administración del condominio tiene que resolverlas dicho comité de administración. Y en ese ejercicio, el comité de administración siempre podrá dictar normas de carácter general para hacer cumplir la ley o el reglamento de propiedad, según sea el caso. Consideren siempre que una de las principales funciones del comité de administración es cobrar el gasto común, y en caso que algún vecino no pueda pagar o no pueda hacerse efectivo el pago de estos gastos comunes, es deber del comité apercibir al vecino al pago, porque el no pago de gastos comunes tiene una serie de sanciones que vamos a ver más adelante. Luego encontramos a la asamblea de copropietarios. Como decíamos, la asamblea de copropietarios son todos los vecinos reunidos, como indica su nombre, en una reunión, en una asamblea. Y estas asambleas son de carácter ordinario y de carácter extraordinario. Las ordinarias, por regla general, se hacen a lo menos una vez al año, y su objetivo principal es que el comité de administración le diga a los vecinos cómo están las cuentas de la comunidad. Es decir, el condominio tiene ingresos por 100, gastamos 50, tenemos un superávit de 50 todos los meses. ¿Qué hacemos con el superávit? Hacemos una mejora, lo ahorramos para una eventual reparación que se tenga que hacer en el futuro, o lo disminuimos los gastos comunes, por ejemplo. O a contrario sensu, la asamblea el comité le podría presentar a la asamblea números rojos y decirle que el comité tiene ingresos por 100, pero gasta 150. Por lo tanto, tiene un déficit todos los meses de 50. ¿Qué es lo que hacemos? Subimos los gastos comunes, bajamos los gastos, etc. Por lo tanto, la asamblea de copropietarios de carácter ordinaria, que se hace a lo menos una vez al año, su principal objetivo es que los vecinos estén enterados de cómo están las cuentas de la comunidad. ¿Ya? Consideren siempre que administrar un condominio es muy similar a administrar sus propias casas. Así como ustedes pagan cuentas de luz, agua y gas, lo mismo tiene que hacer el condominio. Y por lo tanto requiere orden y requiere que esos pagos se lleven al día y que haya una persona encargada de hacer esos pagos y después rendírselo a la administración, que es en su caso el comité de administración. Y también tenemos las asambleas de carácter extraordinario, que como indica su nombre, se celebran para el efecto de una materia específica para la cual fueron convocadas. Por ejemplo, modificar el reglamento de propiedad, eliminando la norma de los ruidos, o agregando horarios en los cuales no se puede hacer ruido, etc. Es decir, la diferencia entre la asamblea ordinaria y la extraordinaria es que la extraordinaria se convoca para un efecto específico y así tiene que detallarse en la citación. Si van a hacer una asamblea extraordinaria, consideren siempre las normas que establece la ley de propiedad de cómo tiene que hacerse la citación, en qué plazos, y que la citación tiene que ser muy específica respecto de la materia que se va a someter a votación, porque si hacen la asamblea extraordinaria sin respetar las normas de la citación, aunque la asamblea en sí haya estado válida, si la citación es nula, lo va a hacer por tanto la asamblea. Por lo tanto, revisen siempre cuáles son las normas de citación para la asamblea ordinaria y extraordinaria. Además, consideren que para poder votar en cualquiera de las dos asambleas no tiene que existir deuda de gasto común del vecino el mes anterior a la celebración de la asamblea. Ahí pueden ver una de las importancias que tiene estar al día del pago de los gastos comunes. Es decir, si usted tiene deuda de gasto común, puede participar en todas las asambleas con derecho a voz, pero no podrá votar y tampoco se considerará para los efectos de los quórum. Finalmente está la figura del administrador, que es un tercero a quien se le encarga por parte del comité de administración administrar los bienes. Y este tercero puede o no puede estar. ¿Por qué? Porque es un tercero, como indicaba, de carácter contractual, es decir, se celebra un contrato, ya sea con una persona natural o con una persona jurídica, para delegar las tareas de administración por parte del comité. Pero si este tercero no existe, no se contrata a un administrador, este cargo siempre va a recaer en el presidente del comité de administración. Por lo tanto, el comité de administración tiene que existir siempre, con un presidente, a lo menos un secretario y un tesorero. Y el administrador podrá existir dependiendo si los vecinos aceptan contratar a un tercero, respecto al cual hay que pagarle un monumento mensualmente por este servicio.
Se recomienda siempre que en este caso se contrate con una empresa y que sea esta empresa la que contrate a su vez a los conserjes, por ejemplo, de forma de que la comunidad no tenga obligaciones laborales con los conserjes, sino que la empresa a la cual ustedes contrataron, lo que coloquialmente se llama terciarizar los servicios. Finalmente, la ley también dice, bueno, lo más probable es que al vivir en comunidad, como cualquier familia, vamos a tener conflictos. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos que se puedan presentar? La regla general, como veíamos, es de la asamblea. Es decir, cualquier conflicto, ruido molesto, mascota, mal uso de gastos comunes, perdón, mal uso de bienes comunes, se tiene que resolver en la asamblea. ¿La asamblea qué es lo que hace? En el fondo es, si un problema no está regulado, la asamblea puede modificar el reglamento de comunidad regulando aquello que no esté regulado y estableciendo alguna sanción. Si está regulado, se aplica el reglamento o la ley en su caso. ¿Quién lo aplica? El comité de administración cursa las multas al vecino infractor. Se sugiere siempre que cuando se cursen esas multas se acredite algún medio de prueba eficiente como una fotografía o alguna documentación. Por ejemplo, si hay un vecino que se estacionó en un estacionamiento que no le correspondía sobre la acera, esa es una infracción del reglamento de propiedad porque es un mal uso de gasto común. Por lo tanto, con la fotografía de ese vecino mal estacionado, se puede cursar la multa. No es requisito tenerla, pero si el vecino eventualmente reclama del curso de la multa, siempre va a ser más fácil acreditar la infracción con un medio de prueba objetivo, como lo sería la fotografía que conversábamos. También podrán concurrir a la mediación de la municipalidad de su domicilio. Es una herramienta que está regulada en la ley, pero de poca aplicación práctica, porque generalmente las municipalidades suelen atender cosas un poco más urgentes que mediar conflictos entre los vecinos. Por lo tanto, se les sugiere siempre revisar el reglamento de copropiedad, que hoy día regulan prácticamente la mayoría de las situaciones. Si esa situación, como les decía, no está regulada, se puede modificar agregando la situación no regulada mediante una asamblea extraordinaria y votando en las sanciones por la infracción de esa normativa. Finalmente, consideren que el comité de administración siempre podrá presentar una demanda en los tribunales de justicia, que en este caso es el juzgado de policía local, que es el juzgado donde ustedes se pagan los partes de empadronados, por ejemplo. Ese mismo juzgado, si ustedes tienen deuda de gasto común, el comité de administración puede presentar una demanda de cobro en dicho juzgado, y la gran ventaja que tiene el juzgado de policía local, al conocer de la demanda de no pago de gastos comunes, es que va a dictar una resolución que se llama despáchese, mandamiento y ejecución y embargo. Para efectos prácticos, el no pago de un gasto común es igual que no pagar un cheque. Y por lo tanto el tribunal, con la sola certificación del comité de administración que el vecino adeuda 1, 2, 3, 4, 5 cuotas de gasto común, va a solicitar se le embarguen bienes por el monto suficiente para cubrir la deuda. Y por lo tanto aquí la gran ventaja que tiene es que el juez no va a citar al vecino deudor a decir por qué no ha podido pagar, como se ve la regla general en cualquier juicio, que la parte demandada exponga por qué no ha podido pagar, sino que el tribunal, solamente verificando objetivamente que hay deuda, y eso se hace única y exclusivamente con la documentación con la que emite el comité de administración, dicta la orden de ejecución y embargo. Lo que es requisito, desde luego, es que se presente la demanda, idealmente siempre asesorada por algún abogado, y que esa demanda sea presentada con los requisitos que la ley establece para que tenga validez y el tribunal pueda proveer. Ya, por lo tanto, ahí tienen otra característica de la importancia del pago de los gastos comunes. La primera, como veíamos, era perder el derecho a voto y tengo deuda. La segunda, la que decíamos a continuación, si no tengo al día mis gastos comunes, puedo ser objeto de una demanda y me van a embargar bienes para cubrir la deuda que yo tengo por esos gastos comunes adeudados. A continuación vamos a revisar en detalle los derechos y las obligaciones que tienen los copropietarios. Como conversábamos recién de la relación de los bienes comunes, su departamento, y los bienes, los bienes comunes, que son todos aquellos bienes que les pertenecen a todos los vecinos, que por regla general decíamos, son aquellos que están de la puerta de la casa hacia afuera, con los bienes exclusivos, que es su departamento, surge lo que se llama el derecho de copropiedad. Por lo tanto, yo soy dueño de mi departamento y además de los bienes comunes, pues se llama de copropiedad. Son dos o más personas son dueños de una misma cosa. Ustedes son dueños de su departamento y de los bienes comunes. Al tener derecho de copropiedad, además tengo el derecho de usar y gozar esos bienes comunes. Desde luego aquí, como veíamos al inicio, la particularidad o la especialidad es que yo no puedo hacer lo que yo estime conveniente en los bienes comunes, sino aquello que autoriza la ley o el reglamento según sea el caso. Y aquí la norma base o la directriz esencial que tienen que tener es que los bienes comunes se usan según su uso natural.
Por lo tanto, el estacionamiento, su uso natural es para almacenaje, para estacionamiento de vehículos motorizados, no almacenaje o no como bodega o no como cancha de fútbol. Por lo tanto, la directriz o la pauta general, si ustedes tienen duda de cómo o qué tengo que hacer en una zona común, es su uso natural. El área verde es un área de esparcimiento, de recreación. No es un lugar donde yo pueda hacer una reunión social, una fiesta, etc. Por lo tanto, consideren siempre que en caso de duda, la respuesta va a ser su uso natural, salvo que excepcionalmente el reglamento establezca otra cosa. Luego tenemos lo que se denomina un derecho de disposición jurídica, que para poder explicárselo de forma gráfica, permite a los vecinos, mediante el comité de administración, por ejemplo, arrendar el techo de su edificio o la fachada del edificio para colocar publicidad. Algunos condominios, sobre todo en Santiago, ustedes ven que en los techos está lleno de carteles de tiendas comerciales, malls, etc. Y eso es la materialización del derecho de disposición jurídica, lo que les permite a ustedes celebrar contratos de arriendo, por ejemplo, por un área común, como sería la fachada o como sería la techumbre, para que un tercero instale publicidad y esos ingresos van al condominio y el uso de esos ingresos lo decide el comité de administración con el visto bueno de la asamblea. Luego, si cada vecino está también al día del pago de los gastos comunes, puede participar de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede presentar a elecciones y ocupar los cargos de presidente, secretario, tesorero, según sea el caso. Como les comentaba, son la integración mínima. Nada obsta que, por ejemplo, creen 3, 4 o 5 cargos más. Por ejemplo, algunos condominios usan delegados de blog. Y por lo tanto el comité de administración tiene 3 miembros fijos, más un delegado de cada blog que sirve para canalizar las inquietudes de cada blog mediante el comité de administración. Finalmente, y el derecho más importante que tienen como consumidores, es lo que se denomina coloquialmente el derecho de la calidad de la construcción. La Ley General de Urbanismo y Construcciones regula expresamente cuáles son las garantías legales que ustedes tienen al momento de comprar un inmueble. En lo que se denomina garantía legal por estructura soportante o en términos coloquiales la obra gruesa, tiene una garantía legal de 10 años. Los elementos constructivos, las terminaciones de 5 años y las instalaciones tienen, 5 años las instalaciones y las terminaciones tienen una garantía legal de 3 años. Esta garantía legal, ¿cómo se ejerce? En un primer paso, frente a un inconveniente, hay que contactarse con los correos de postventa de cada inmobiliaria o empresa constructora. Si esa reclamación o ese inconveniente afecta a más de un vecino, se sugiere que se canalice por intermedio del comité de administración y sea este comité de administración que junte a 5, 10 o 15 vecinos con un problema y se lo haga llegar a la empresa constructora de forma que ésta organice de forma más eficiente las reparaciones que hubiere al lugar. Si los correos de postventa no tienen respuesta en un plazo razonable, que dependerá del tipo de reparación que se tenga que hacer, se les sugiere efectuar una reclamación en el CERNAC mediante su página web, que es bastante amigable. Y finalmente, si no hay respuesta a ninguna de las dos solicitudes anteriores, pueden ejercer la acción en el Tribunal de Justicia competentes por los plazos que ahí están establecidos. Todos los datos que ustedes necesitan para eventualmente ejercer acciones, ya sea en el CERNAC o ya sea en los Tribunales de Justicia, están en su escritura de compra-venta, porque así la ley lo exige. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y la verdad son las dos caras de una misma moneda. Como veíamos, la principal limitación que yo tengo, o la principal obligación que tengo, es usar los bienes comunes según su uso natural o lo que establezca el reglamento. Además, una obligación que no está en la ley, sino que en los decretos supremos de S19, establece que todas las personas que hayan sido beneficiarias con subsidio habitacional, ya sea en todo o en parte, tienen la obligación de que ellas o las personas declaradas en el núcleo al momento de la postulación tienen la obligación legal de hacer uso del inmueble por un plazo no menor a 5 años. Esto es bastante relevante, es una obligación de carácter legal y el que el Servio fiscaliza, y la sanción a la infracción de esta situación, es decir, que el Servio fiscalice su unidad de vivienda y se percate que usted no está haciendo uso, ni tampoco sus familiares, es la pérdida del subsidio y por lo tanto la restitución del mismo. Por lo tanto, tiene una sanción bastante alta y como les comentaba, el Servio se encarga de fiscalizar esta situación. Además, tenemos, como lo he sido ya reiterativo a lo largo de la presentación, el pago de los gastos comunes como su principal obligación. Además de las dos sanciones que vimos antes, que era ser objeto de demanda de cobro y además perder el derecho a voto,
los vecinos que tengan deuda de gasto común tienen como sanción el corte del suministro eléctrico si tienen una sanción, perdón, si tienen un retraso de 3 meses continuos o discontinuos en el pago de los gastos comunes. ¿Quién hace el corte del suministro eléctrico? Lo hace la administración por sí y ante sí. No requiere tribunal ni la intervención de un tercero, sino que la administración, verificando el no pago de 3 meses de gasto común continuo o discontinuo, tiene la facultad de proceder al corte del suministro eléctrico hasta que se pague la deuda de gastos comunes. Por lo tanto, como ven, el pago del gasto común es algo que atraviesa la ley y es de suma relevancia que ustedes estén al día en estos pagos, porque es obligatorio el pago de gasto común, es una obligación que se denomina de carácter objetiva, es decir, yo no puedo dejar de pagar porque no me gusta la administración, no me gusta cómo está el condominio, no me gustan las áreas verdes, eso no está sujeto a calificación. El gasto común se devenga o se genera mes a mes y es obligación de los propietarios pagar mes a mes, como es obligación del comité de administración ejercer las acciones de cobro. Desde luego, si hay algún vecino que tenga una situación particular que no pueda pagar por la pandemia, por problemas económicos, etcétera, es obligación también de ese vecino acercarse al comité de administración, exponer su situación y proponer un plan de pagos o un pago en cuotas donde se pague parte del capital y parte de la deuda, etcétera. Pero también es obligación del vecino quien tiene que acercarse y plantear su situación ante el comité de administración. Desde luego que hay obligaciones que están en el reglamento de copropiedad, como ustedes ya sabrán, mascotas, ruido, etcétera. Y además, no solo tenemos obligaciones, no solo tenemos derechos, también algunas prohibiciones. De la mano con la prohibición de hacer uso de la vivienda en conforme el decreto DS-19, tienen la prohibición legal, además de vender la vivienda, cederla o arrendarla o hipotecarla nuevamente en favor de un tercero. Por lo tanto, esta obligación tiene la misma sanción que la anterior, que es en el fondo la pérdida del subsidio habitacional. Como les comentaba yo, si ustedes arriendan la propiedad, contrataran, por ejemplo, un crédito y dieran como garantía la hipoteca, dieran como garantía, perdón, el departamento para garantizar la hipoteca, o decidieran vender ese departamento antes de los 5 años, van a perder el subsidio y van a tener que restituirlo al SERVE. Consideren además que los propietarios tienen ciertas prohibiciones que son consecuencia de vivir en un condominio. Al vivir en un condominio, yo tengo vecinos arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Y por lo tanto, dentro de mi propiedad, yo no puedo hacer todo lo que quisiera. Si yo voy a hacer una modificación de un muro, o voy a mover cañerías o instalaciones, consideren en primer lugar que yo podría afectar el derecho del vecino de abajo, por ejemplo, al hacer una filtración. O podría provocar un cortocircuito eléctrico que podría dejar sin luz a la torre o al bloque. Y por lo tanto, para hacer modificaciones de instalaciones, particularmente, recuerden siempre que requieren los permisos del comité de administración y de la asamblea, dependiendo del tipo de modificación que se haga y que están detalladas en el reglamento de copropiedad. Y además consideren que en algunos casos se requieren autorizaciones de la Dirección de Obras Municipales mediante los permisos de obra menor, dependiendo nuevamente del tipo de modificación que ustedes estén haciendo. Y finalmente consideren que pueden haber prohibiciones particulares establecidas en el reglamento. Por lo tanto, es sumamente relevante, como les comentaba al inicio, que si tienen alguna duda, algún problema, la resuelvan primero revisando el reglamento de copropiedad, donde está la mayoría de las situaciones reguladas y tienen una sanción aparejada frente al incumplimiento. Y si tienen dudas, consulten o con un abogado o en la Dirección de Obras Municipales si respecto a ustedes requieren o no autorizaciones. Finalmente, consideren que respecto de las garantías legales que vimos en la lámina respecto de los derechos de los propietarios, estas garantías legales se pueden perder. Si ustedes, por ejemplo, hacen una modificación de instalaciones antes de los 5 años, si modifican la instalación, pierden la garantía. Esto es muy similar cuando ustedes compran un artículo en el comercio y lo abren o lo usan, pierden la garantía, no lo pueden devolver. En este caso, si usted modifica, por ejemplo, la instalación eléctrica, va a perder la garantía por la instalación eléctrica. A continuación vamos a revisar brevemente otra materia que es relevante porque nos va a ayudar a contestar la pregunta: si yo estoy soltero, si soy casado, me compré este departamento, ¿quién es el dueño del departamento? ¿Quién lo puede vender? Etcétera. Y para eso tenemos que revisar lo que se denomina regímenes matrimoniales y el acuerdo de unión civil, que es una norma especial.
¿Qué son los regímenes matrimoniales? Como ustedes sabrán, cuando contraen matrimonio en Chile, tienen que optar por un régimen de bienes. ¿Y qué es un régimen de bienes? ¿Cómo administro los bienes que son parte de la sociedad? Y por lo tanto, yo puedo optar entre tres tipos de régimen: sociedad conyugal, separación de bienes y participación en los gananciales. ¿Cuáles son las características de estos regímenes de bienes? La idea esencial que tienen que tener claro al momento de revisar esta materia es que usted contrae matrimonio y por lo tanto su situación pasa a ser totalmente distinta a la que cuando estaba soltero. Y la ley dice, si usted contrae matrimonio, va a adquirir bienes. Luego, ¿cómo administra los bienes que adquiera durante el matrimonio? ¿Quién es el dueño de esos bienes? Y esa pregunta se va a responder dependiendo del régimen de bienes que tenga. Como veíamos, sociedad conyugal, separación de bienes o participación de los gananciales. ¿Cuál es la característica esencial de la sociedad conyugal? Primero, que como indica su nombre, existe una sociedad compuesta por dos personas, el cónyuge y la cónyuge. Por lo tanto, los dueños de los inmuebles que se adquieran durante la vigencia de la sociedad conyugal son de la sociedad conyugal, no de cada uno de los cónyuges. Y por lo tanto, es la sociedad la dueña. Siguiente pregunta, si la sociedad es la dueña, ¿quién administra los bienes? Porque somos dos socios, el cónyuge y la cónyuge. Por ley lo administra el marido. Por lo tanto, es el marido quien va a firmar la escritura de compraventa si usted compró el departamento casado en sociedad conyugal. Sin perjuicio que en algunos casos se va a requerir el visto bueno de la cónyuge mujer, en este caso, es decir, del no administrador. ¿Por qué? Porque se entiende que al ser una sociedad de dos socios, la mujer tiene que tener alguna opinión relevante en la toma de alguna decisión. Si bien al inicio de la sociedad conyugal el marido tenía libre administración, con el paso del tiempo se fueron estableciendo una serie de limitaciones respecto de las cuales el marido, para hacer algunos actos, como por ejemplo vender un inmueble social o arrendar un inmueble social por ciertos plazos, va a requerir siempre la autorización de la mujer. Y por lo tanto, la regla esencial en la sociedad conyugal es que existe un patrimonio común, que todo lo que se adquiera durante la vigencia de la sociedad conyugal ingresa a ese patrimonio común y por regla general lo administra el marido, salvo algunas limitaciones que establece la ley en favor de la mujer. En oposición a la sociedad conyugal está el régimen de separación de bienes. Aquí no hay comunidad, no hay sociedad y por lo tanto se hacen dueños de los bienes que se adquieran durante la vigencia del matrimonio quien firma la escritura o quien aparece en los registros públicos, por ejemplo en el caso de los vehículos, en el registro de vehículos motorizados. Y por lo tanto, al no haber comunidad, ¿Todo bien? cada uno administra independientemente Como quiera. bienes. A las 5 se van a estar yendo. Me Luego, avisas. encontramos el tercer O por régimen, Félix, tu papá. el régimen de Chao. participación en los gananciales. Este régimen es de muy poca aplicación práctica porque es un régimen bastante complejo de administrar. En términos bastante simples, lo que dice el régimen, ¿qué es lo que es? Que durante la vigencia del matrimonio se les considera separados de bienes y por lo tanto cada uno firma indistintamente la escritura, compra y vende lo que estime conveniente. Pero finalizado el régimen, se tiene que juntar las ganancias de los cónyuges, determinar las ganancias de cada cónyuge, y el cónyuge que ganó menos tiene derecho a participar en las ganancias de que ganó más. Por eso el régimen se llama de participación en los gananciales. Quien ganó menos tiene derecho a participar en las ganancias del cónyuge que ganó más. ¿En qué proporción? De un 50%. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil determinar quién ganó más y quién ganó menos después de un matrimonio de 15, 20 o 30 años, porque nadie guarda las boletas o las facturas, según sea el caso, para saber quién ganó y quién perdió. Por eso es un régimen de muy poca aplicación práctica. Hay una norma especial a propósito de la sociedad conyugal que favorece a la mujer, que se denomina reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, que está regulado en el artículo 150 del Código Civil, que en términos muy simples, ¿qué es lo que permite? Que la mujer casada en sociedad conyugal se considera separada de bienes para comprar inmuebles o muebles si ésta trabaja separada del marido y puede acreditar ese trabajo con alguna documentación como liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, contratos, etc. Y por lo tanto, esos bienes que deberían haber ingresado a la sociedad conyugal y por lo tanto ser dueños ambos cónyuges, entre comillas, en un 50 y 50 cada uno, van a ser única y exclusivamente de la mujer, siempre y cuando pueda acreditar las condiciones ahí establecidas, es decir, trabajar separada del marido y pueda acreditar ese trabajo mediante alguna documentación. Por lo tanto, si usted firmó la escritura de compraventa siendo mujer y estando casada en sociedad conyugal y además colocó ahí que usted adquiere este inmueble en virtud del artículo 150, ese inmueble de su propiedad exclusiva y lo puede vender y administrar libremente sin la injerencia del marido.
Finalmente está el acuerdo de unión civil, que el acuerdo de unión civil hay que considerar que no es matrimonio, sino que es un contrato celebrado entre dos personas que tienen como objeto regular los efectos jurídicos que hacen de su convivencia. Por lo tanto, el estado civil que se adquiere es el estado de conviviente civil, no de casado, porque como indico, el acuerdo de unión civil no equivale a matrimonio. Y por lo tanto, el régimen de bienes, por lo tanto, es decir, cómo se van a administrar los bienes que se adquieran durante el acuerdo de unión civil, es el régimen de separación total de bienes. Cada uno administra indistintamente, salvo que de común acuerdo adopten otro. Confiere derecho hereditario, por lo tanto el conviviente que fallece tiene derecho a heredarle al conviviente sobreviviente todos sus bienes. Y finalmente, siempre podrá el conviviente civil inscaso. Con eso vamos a finalizar la parte de la presentación y vamos a pasar a la parte de preguntas respecto de la ley de copropiedad o regímenes de bienes según sea el caso. Consultas. Primero quiero hacer una aclaración. Tenemos que considerar que este es un proyecto, este condominio, es un proyecto de vivienda social y aquí todos son iguales. Quien paga dividendo y quien no paga dividendo. Es muy necesario aclarar esta situación porque hay personas que consideran que porque no pagan dividendo no tienen que pagar los gastos comunes. No sé si este sea el caso, pero se nos ha presentado en otros lados. Aquí todos son copropietarios, todos son dueños y tienen derechos y deberes. Quería aclarar esto por si tenían alguna duda. Ahora nos pueden hacer las consultas correspondientes a don Nicolás sobre los temas tratados. Yo quería hacer una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si hay alguna persona o varias que no cumplen con lo que es el reglamento de copropiedad? Y de repente uno les dice reiteradas veces y sigue sin cumplir. O sea, ¿qué debería hacer uno? A ver, lo que pasa ahí es, lo primero, como indicaba yo, el comité de administración es el encargado de hacer cumplir el reglamento de copropiedad. Y por lo tanto, si se detectan infracciones por ruidos molestos, mascotas, vehículos mal estacionados, lo que se tiene que verificar es el incumplimiento. Y por regla general, ese incumplimiento lo verifican los conserjes, que son las personas que están 24/7 en los condominios. ¿Cómo verifican? En los ruidos molestos, por ejemplo, llamadas de los vecinos, ese vecino que llamó quejándose de los ruidos molestos, se tiene que dejar anotado en el acta del día, y el comité de administración posteriormente cursar la multa al vecino infractor. Lo mismo con las mascotas o con los vehículos mal estacionados. Si esa situación no se verifica, se tiene que hacer la denuncia directamente al comité de administración, porque como le comentaba yo, el comité de administración tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento. Y si el comité de administración no lo está haciendo cumplir, quiere decir que está en infracción. Y si el comité de administración está haciendo mal su trabajo, o en su caso el administrador está haciendo mal su trabajo, ustedes pueden revocar al comité y elegir a otro que cumpla con la norma, que es hacer cumplir el reglamento de copropiedad. Porque lo que pasa es que se produce un efecto dominó, un efecto cadena. Si se hace un incumplimiento o se ve un incumplimiento y no se ve una sanción, los vecinos se relajan y todos empiezan a incumplir las normas. Lo mismo con los gastos comunes. Si un vecino no paga, el vecino al lado dice, bueno, si este no paga y no le pasa nada, yo tampoco voy a dejar de pagar. Y así suma y sigue. Por lo tanto, es el comité de administración al cual hay que dirigirse en caso de que no se estén cumpliendo el reglamento de propiedad y ustedes hayan contratado infracciones reiteradas en el tiempo, y hay que denunciar al comité indicándole la infracción, indicándole que se le avisó al conserje según sea el caso, pero que la situación sigue y adicionalmente no se están cursando las multas que establece el reglamento para las infracciones que estuvieran incumpliendo los vecinos. Lo que pasa es que alguien anda con el audio encendido y no se logra entender lo que dice. ¿Puede silenciar su Irene micrófono, por favor? tiene... Pero silencian. Elena, ¿puede silenciar a todas las personas, por favor? Alguien sí. hizo una pregunta en el mensaje, en la mensajería.
Ya, porque quería saber si la señora que preguntó la primera pregunta le quedó clara la respuesta. ¿Se escuchó bien? Sí, sí, lo que pasa es que ha pasado en ocasiones que de repente hay personas que incumplen y multan a algunos y a otros no. Entonces como que cumplen con uno y con otros no cumplen. Entonces ahí está como un poquito, Ya. no está Como le digo yo, acorde. esa sería una materia a tratar en una asamblea extraordinaria, que el comité de administración pedirle explicaciones por qué están cursando multa a algunos sí y a otros no, cuál es el criterio que se está usando, etcétera. Pero eso es algo que tiene que resolver el comité de administración, porque es el comité de administración o el administrador, según sea el caso, el encargado de cursar las multas. ¿Ya? Otra consulta. ¿Les ha Hay quedado una pregunta en el chat, déjame revisarla, Elena. ya? Mm. Daniela. Sí, dice, no se puede pasar algún tipo de multa o amonestación por comportamiento de los niños para evitar daño. Ejemplo, juegan a la pelota, generan daño a un automóvil, ya. Como les comentaba yo, las áreas comunes no se puede hacer lo que ustedes tienen conveniente. Por lo tanto, las áreas de pelota, por regla general, no están definidos en los reglamentos de propiedad. Es decir, no se puede jugar a la pelota porque no hay una cancha de fútbol o un área definida a ese efecto. Y por lo tanto, primero ahí es la responsabilidad de los padres de controlar a los hijos que vivían en la comunidad. Si un vehículo es dañado por un tercero niño, ahí más que el reglamento de copropiedad que aplica una multa, que después existe una multa genérica en el reglamento que dice que toda infracción no regulada en este reglamento se sancionará con lo siguiente. Por ejemplo, 10 UF. Se podría aplicar esa multa genérica. Pero además consideren siempre que los padres responden por los hechos de los hijos hasta que cumplan 18 años. Por lo tanto, si un niño menor de edad rompe una ventana de un pelotazo, el responsable legal de arreglar la ventana es el padre. Y si el padre no lo hiciere, pueden recurrir al juzgado de policía local demandando lo que se denomina responsabilidad por hechos de tercero. Es decir, el padre es legalmente responsable por los daños que ocasionan los hijos. Y además, el comité de administración, por intermedio de los conserjes, lo que tiene que hacer es hacer cumplir el reglamento de propiedad en el sentido de indicarle a los padres y a los no a los niños, a los padres que las áreas comunes no se puede hacer todo lo que ellos quisieran. Y si no hay una cancha de fútbol, no se puede usar el estacionamiento para jugar a la pelota. ¿Por qué? Porque precisamente es para evitar situaciones como esta, que un hecho no regulado le ocasione un daño a un tercero. Por lo tanto, estructuralmente lo que habría que hacer es que el comité de administración refuerce mediante circulares o instructivos a los vecinos, indicándole que no se pueden usar las áreas comunes, como llamamos la presentación, para un fin distinto que sea su uso natural. El estacionamiento es para dejar vehículos, lamentablemente no para jugar a la pelota. Y si se reiteran estas infracciones, el comité de administración tiene la obligación de cursar las multas. Como les digo yo, existe una multa genérica que dice que en todos los no sancionados, específicamente, por ejemplo, de los ruidos molestos mascotas, se aplica una multa genérica de 5, 10, 15 o 20 UF, según sea el caso. Por lo tanto, ese sería el primer paso. Y el segundo paso es que si efectivamente un niño daña un bien de un tercero, la obligación legal de responder es del padre de ese niño, no del niño. Y por lo tanto, siempre diríjanse hacia el tutor, al papá o a la mamá, y nunca directamente a los niños. ¿Ya? Luego, buenas tardes. No sé si hay otra pregunta en el chat, creo que no. Hola, buenas tardes. Daniela, cuéntame, ¿qué la puedo ayudar? Sí, por favor. Mire, quiero saber un tema legal sobre lo que estaba comentando sobre las multas. Me pasó algo bien particular, que quieren generar una multa por un tema de mascota, sobre a la cual el administrador se comunicó conmigo diciéndome que dos personas del comité, que no es el presidente, porque el presidente no está informado, quieren sacarme una multa por quejas de dos vecinos puntualmente. Y conversé con mis vecinos y mis vecinos me dicen que nunca han generado ninguna molestia, ninguna denuncia, y que eso nunca ocurrió, que eso nunca sucedió, ¿ya? Entonces, a mí me llama mucho la atención
que quieran hacer que quieran generar una multa sin, además, no tener pruebas, que los nombres que dieron de mis vecinos no son personas que están, no están con el tema de que les moleste alguna Yo le entiendo, le situación, estarían nada. acusando una multa por un Ajá. tema que no es efectivo, que no es real. Que no es real, que nunca se efectuó, nunca llegó, solamente de estas dos personas puntuales que son del comité, que además una de ellas tengo entendido que está inhabilitada por no pago de gastos comunes, y me llama mucho la atención que no me haya llegado en el correo una notificación, que no me haya llegado ningún papelito, que generalmente a veces dejan en las puertas, y que solamente cuando tratamos de conversar con esta persona del comité, nos corta el teléfono y dice que la multa me va igual. Y converso con mi vecino, le pregunto qué sucedió, para darle una solución, para llegar a un acuerdo, para poder conversar, y los vecinos me dicen, nunca nosotros hicimos nada, nunca hemos tenido ninguna queja, aparte no te vemos en todo el día. Entonces me llama mucho la atención que se haya generado esto. Mire, No sé qué dos cosas. puedo hacer. Primero, hay hechos que se denominan que son multas objetivas y otras de Ajá. carácter subjetivo. Las multas de carácter objetivo, por ejemplo, no pagar el gasto común. ¿Por qué? Porque la única forma de acreditar el pago común es mediante el depósito en la cuenta corriente de la inmobiliaria o de la empresa constructora, Ajá. según sea el caso. ¿Ya? En un segundo. Y por lo tanto, el suyo es lo que se denomina una multa de carácter subjetiva. Y por lo tanto, el comité de administración, para acusar multas de carácter subjetivo, requiere alguna documentación o prueba. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay un vehículo mal estacionado, o por ejemplo, cuando hay ruidos molestos. Alguien tiene que acreditar un incumplimiento o una infracción. Y el comité de administración tiene la obligación de entregarle a usted los antecedentes que así lo acrediten, porque usted eventualmente puede recurrir judicialmente alegando que esta multa no procede. Exacto, eso es lo que me sucedió hoy día, de Por que lo tanto, a mi juicio no procede. Por eso, déjeme terminar. Cuando hay una infracción de carácter subjetiva, el comité de administración tiene que hacerle llegar la infracción, el detalle de los hechos que configuran la infracción y cómo se acreditan esos hechos. O sea, ¿cuál es la prueba? Porque si el comité no lo hiciese, usted va a reclamar en el tribunal y el tribunal probablemente le va a dar la razón de que el hecho por respecto del cual se le está sancionando no está acreditado con un mínimo estándar de prueba, ¿ya? Y ese estándar de prueba o es la denuncia de un vecino, o son las quejas del otro vecino, o es una fotografía, eventualmente podría ser una grabación en las áreas comunes, etc. Por lo tanto, si a usted primero no le ha llegado la multa, no se haga oídos porque tienen que notificarle oficialmente el curso de una multa. Y adicionalmente, en el curso de la multa tiene que detallarse en la multa cuál es la norma que se está infraccionando, si es que está regulada en el reglamento, si no lo está, en la aplicación de la multa genérica, y además cuáles son los hechos que configuran la multa. No claro, puede ser porque eso... Pero por eso le digo yo, y si le dieran a cursar la multa y la multa no contiene esos elementos, usted la puede reclamar siempre, o ya sea ante el mismo comité o ante el tribunal, porque las multas tienen un mínimo estándar para poder cursarse. Señora Daniela, de todas pero maneras... ¿cuál fue lo que, porque, o sea, el problema que nosotros tenemos mayormente... Perdón, señora Daniela, de todas maneras, usted tiene que estar tranquila, porque aquí tiene que ir un conducto regular. Eso es lo que me pareció, muy amable. Preguntándole a los vecinos si hicieron el asunto, no lo hicieron. Usted espere el conducto regular y quédese tranquila al respecto. Eso es lo que muy amable. Se pasó, muy amable, me deja muy tranquila. Muchas gracias, y muchas gracias, don Nicolás. Señora Irene. ¿Quién es Irene? Señora Carol, por favor, levanten la mano para hacer las preguntas para ir ordenando el diálogo. Tengo la manita levantada. Ahí levantamos la mano para hacer una pregunta. La levantamos hace un rato. Ya, sí, por eso. La pregunta es la siguiente, señor abogado. Usted decía que todas las cosas tienen garantía. Aquí se echó a perder el extractor de aire y dijeron que no tenía garantía y esta propiedad tiene menos de 3 años. A ver, hago una declaratoria, Nicolás. Ya. Señor Irene,
en este caso, aquí el abogado está dando orientación sobre copropiedad y los instructivos generales. Lo que sea materia en relación a problemas de la vivienda, está la parte de postventa. Por lo tanto, el señor abogado no puede contestar esto. Tiene que pedirlo no? a postventa. Él estaba hablando de, él con una estaba hablando de claramente de cuánto duraban las garantías. 3 Entonces, años. ¿Ah? 3 años. Ya pues no tenemos 3 años y hace más de 6 meses ellos Por lo contestaron tanto, que... tiene que pedir a postventa. No, si ya preguntamos en postventa, dijeron eso, por eso le estoy aclarando, preguntando que el abogado me diga cuántos años exactamente. Pues, a ver, para aclarar al vecino, ¿su problema es de instalación o de terminaciones? Puede funcionar el extractor de aire. Pero por eso, el extractor del aire, el problema que tiene el extractor, ¿es por la instalación del extractor mismo, la estructura o la terminación? Solamente dejó de funcionar, no sé si es instalación. Ya, entonces, que en ese caso, para poder efectuar el reclamo hay que saber si está dentro de los plazos o no. Si el extractor dejó de funcionar por un hecho propio suyo, es responsabilidad suya. Por ejemplo, lo que comentaba yo. Sí, pues. Sí, pero Déjeme aquí terminar. dejó de funcionar sin que nadie lo tocara. Ya, entonces, si eso es así, tiene la garantía legal. Y los pasos para ejercer la garantía legal son postventa, es el CERNAC o eventualmente el Tribunal de Justicia. Si no me equivoco, ustedes tienen un taller que es de calidad y mantención de la vivienda, que lo hacen con la empresa constructora o la inmobiliaria. Se hizo Y ya. esa sería una oportunidad valiosa para hacer llegar estos reclamos, porque lo más probable es que los desperfectos no suelen afectar solamente a un vecino, sino que generalmente el problema es más que uno, porque si es un problema de construcción, se usó la misma estructura, la misma pauta para toda la torre o todo el bloque. Y por lo tanto, sería bueno que en una asamblea previo al taller de construcción y calidad de la vivienda, los vecinos tengan, como le comenté, tengan ordenadas todos sus problemas estructurales de instalaciones o terminaciones para que los puedan plantear y conversarlos directamente con la inmobiliaria o empresa constructora en ese taller. Porque yo más que el rayado de cancha de cuáles son los plazos, que son 10, 3, 5 y 3 años, dependiendo del tipo, que por lo que usted me comenta estaría dentro del plazo de los 3 años, pueden ejercer las acciones legales en tribunales, en el CERNAC eventualmente, pero yo les sugiero siempre que traten con el correo de postventa. Si en postventa no hay respuesta, queden efectivamente habilitados para ejercer las acciones legales, ya sean en el CERNAC o en el tribunal. La respuesta de postventa fue negativa, que ellos no se hacían cargo de eso. Entonces, usted tiene la opción de ejercer el CERNAC, ejercer la acción en el tribunal, pero les sugiero aprovechar el taller con la empresa constructora y la inmobiliaria, porque entiendo que está presente ahí gente de la misma constructora y de la inmobiliaria que construyó el conjunto. Y por lo tanto podrían llegar a un acuerdo eventualmente, y como les digo yo, siempre le va a ser más fructífero juntar 5, 6 o 15 vecinos con un mismo problema que uno solo para efectos de resolverlo. Ok, gracias. Señor Irene, Nada. además, el taller sobre el manual y uso de la vivienda ya se efectuó. La señora Carol, ¿tenía otra pregunta? Mira, lo que pasa es que uno de los problemas que mayor tenemos en el condominio, yo creo que es el tema de las mascotas. O sea, por lo menos yo creo que yo tengo mascotas, los otros no tienen, entonces obviamente hay como o sea, los que no tienen mascotas de repente piensan de una manera, los que tenemos mascotas pensamos de otra manera. Ok. Por ejemplo, en el caso por lo menos nosotros para sacar a pasear a los animales, ¿ya? En nuestro condominio hay muchos flores, mucha naturaleza, ¿ya? Muchas florecitas. Y los perros orinan en todas partes, porque así son. ¿Cuál es el proceder de uno? ¿Qué debería ser uno como propietario de un perrito? Sobre todo los perros machos, porque son los que alzan la patita, porque las hembras no hay ese tema. ¿Qué debería hacer uno? O sea, por lo menos yo que tengo mi perro y a veces quiero orinar en las plantas, yo a veces lo jalo, pero a veces igual orina. Igual un vecino la otra vez se acercó y me dijo, mira que tu perrito que cuando sale con tu hija orina en las plantas. Entonces, o sea, ¿qué debemos hacer nosotros, o sea, como vecinos los que tenemos perritos? Lo primero es revisar el reglamento de propiedad, como les comentaba yo. La regla general es que el reglamento de propiedad establezca, primero, si se puede o no se pueden tener mascotas, y si se pueden tener mascotas, lo que se denomina el tallaje de las mascotas, es decir, perros de hasta qué porte se pueden tener.
Acto seguido, ningún reglamento de copropiedad les va a regular a ustedes diciéndole los perros tendrán que orinar en la zona definida en el polígono tanto, porque eso es irreal, porque efectivamente los animales orinan donde estiman conveniente, no razonan como las personas. Y por lo tanto, en ese caso, el cuidado que se tiene que tener es que sacar idealmente, y dentro de lo que se pueda, a los perros cuando van a orinar a las áreas verdes que no tengan plantas. Y si eventualmente el perro orina en las plantas y producto de orinar las plantas, la planta muere o perece o se infecta cualquier cosa, va a ser responsabilidad del vecino reponerla. Pero esa es una materia que no se le puede pedir al reglamento o la ley que regule, porque eso es una realidad del condominio y es muy específica. Y por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tiene que primar? El sentido común, tiene que colocarse en el lugar del otro y tomar acciones para minorar siempre los problemas que mi mascota pudiese ocasionar. Porque efectivamente el perro tiene una función de compañía, etcétera, pero ocasiona ciertos problemas en los condominios y la idea es que esos problemas del día a día, ¿cómo se resuelven? Siendo lo más empático posible con el resto de los vecinos, enseñándole al perro eventualmente a que orine no en las plantas, sino que en otro lugar que no ocasione problemas. Pero eso es algo que ningún reglamento ni la ley le va a poder regular. Por eso los reglamentos hoy día optan en permitir mascotas o prohibir mascotas. No, No, el intermedio es el de prácticamente nosotros, imposible de regular. claro, el de nosotros tiene, o sea, no dice en ningún momento la prohibición de mascotas, solamente dice que obvio uno tenga que recoger sus necesidades, sacar al perro en Correcto. compañía, amarrado, con compañía del adulto, o sea, la persona que lo está paseando y recoger sus heces. Creo que es lo único que aparece en el reglamento. Es que es lo usual que pasa en todos los reglamentos. Le digo yo, es materialmente imposible que le definan una zona para que los perros orinen, porque nadie puede controlar al perro, es imposible. Entonces, en estos casos lo que tiene que usar es primar el sentido común y la empatía con el resto de los vecinos. Si el actuar de mi perro ocasiona un problema al orinar en las plantas, yo tendré que preocuparme que mi perro no orine en las plantas, sino que orine en el pasto o en otra área verde. Pero es responsabilidad mía finalmente, porque el Ya, perro es mío. Hay muchos perros que están sueltos, que salen sueltos, entonces orinan en todas partes y el Es que perro eso, como igual que la pregunta anterior que me hizo, es el comité de administración que tiene que chequearlo. Es el comité de administración que tiene que cursar las multas si los perros se sacan sin collar, se sacan sin correa, etc. Por lo tanto, estas, en el fondo, quejas o problemas que ustedes tienen con las mascotas, tienen que canalizarlas con su órgano administrador, que es el comité de administración. Y es la obligación del comité cursar las multas o dictar las normas generales o las circulares genéricas donde se les refuerza a los vecinos. Lo mismo respecto de que los niños no pueden jugar al fútbol en el estacionamiento, porque no es una zona de estacionamiento, no es una zona de entretención, sino que es una zona de aparcamiento de vehículos. Lo mismo respecto de las mascotas, que es obligación de los vecinos cumplir el reglamento, porque si no lo cumplen se van a cursar multas. Y la gracia que tiene, por ejemplo, el tema de las mascotas es que es muy fácil acreditar si el perro está o no está con correa, porque basta una simple fotografía del conserje o un video de la cámara de seguridad. Y por lo tanto, teniendo las herramientas para cursar las multas, el comité tiene que hacerlo, porque si no la gente no las cumple por regla general. La gente cumple cuando tiene un estímulo que es el no pagar la multa. Bueno, vamos a hacer una pregunta más porque tendríamos que estar terminando la reunión. Por lo tanto, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna consulta? Hola, buenas noches. Yo necesito hablar, por favor. Ya, señora Debe Karen. ser una Sí, consulta yo soy nomás. parte del comité. Fuimos con Priscila las personas que cursamos la multa de la señora Daniela que habló hace poco, pero está con fundamento, está con video. Habían vecinos que sí reclamaron. Hay que aclararlo, sí, porque sí hubieron reclamos y varios reclamos. El perrito no lo pueden amar, no le pueden poner correa porque dice que tiene un problema con médico, que el veterinario lo autorizó. Nosotros nunca hemos visto ese certificado porque el perro tampoco anda con correa, así como se le ha reclamado reiteradamente a muchos vecinos que tuvieron que acatar eso, y muchos vecinos incluso se llevaron las mascotas para no seguir teniendo problemas que los perritos andaban sueltos. Hay problemas con los gatitos que también se infraccionaron y también se tiene que cursar multa porque no se hicieron responsables de los gatitos, así como también de los perros que siguen orinando las ruedas de los vehículos, que he recibido muchos reclamos yo, pero siempre se han postergado las multas, porque tampoco yo, ahora último, no fue de querer cursar la multa, sí por cursarla, pero ya fueron muchos los reclamos. Entonces están las pruebas, o sea, yo no se está haciendo algo que no corresponda, y tampoco se le está cobrando lo que corresponda de la multa porque se le cobró media UF, sin embargo tendría que haber sido una UF.
¿ya? Y no sé, si ella puede acercarse a tal vez ver la manera de poder sacar esta multa, tendría que hacer la queja como corresponde, en juzgado de policía local, como lo nombró usted, abogado, en otra oportunidad. Pero esto es algo de que llegamos acá con ese problema, no es algo que esté reciente, con muchos animalitos. Entonces yo he tenido la amabilidad de acercarme a algunos vecinos, de conversar con los vecinos, de ver la manera de solucionarlo, no de que se siga agravando la situación. Entonces yo, de verdad, igual es incómodo y lamentable de que uno tenga que tomar una determinación, porque nosotros ya estamos terminando con este proceso de estar en el cargo, porque ya lo toma otro comité, pero de verdad que este fin de semana, yo estando enferma, porque estoy con un lumbago y estoy todavía con reposo, yo tuve que recibir las quejas por teléfono, y no fue de una persona, fueron 3 personas que me llamaron. Entonces, la verdad, yo no tuve que hacerlo, o sea, el presidente no estaba de acuerdo, yo de verdad que siempre se toma la determinación en mutuo acuerdo, pero ya no se podía dejar de lado la determinación que se tomó. Es por eso que necesitaba yo exponer lo que había pasado, de que anteriormente también multaron a una persona con un gato que tampoco lo infraccionaron y le pasaron la multa y la señora tuvo que pagar la UF. Y era porque el gato no se ensuciaba afuera, el gatito se salía, andaba por otros pasillos, y era por ese motivo y se multó. Entonces también, ella también quedó mal, porque yo me enteré hace poco de que había sido multada, y yo también estando en comité no tenía idea, me enteré hace poquito de que la vecina me expuso el caso, y yo de verdad estando en comité no sabía, lo desconocía. Gracias, señora Entonces, Karen. Hay ya, 2 era eso que personas que necesitaba levantaron aclarar. la mano. Son las Ya. 2 personas últimas que vamos a atender. Ya. Disculpen, yo A ¿Quién ver, sería? antes sí, yo por quiero hacer una favor, consulta al tengan abogado. ciertas nociones. La idea es que si tienen algún problema, se junten los vecinos, de las mascotas particularmente, como se ve, conversen y resuelvan. Tampoco tiene sentido que se cursen 15, 20 o 30 multas por un problema, porque en el No. fondo lo que va a pasar en la práctica es que la multa van a ir quedando ahí y la gente va a dejar de pagar. Entonces, cuando hay un problema que es real, mascotas hoy día, que como se ve al parecer afecta a varios vecinos, tomen un tiempo los vecinos, un sábado, un domingo en la mañana, júntense, pongan sus casos, vean el problema y la mejor solución. Porque el diálogo siempre le va a salir más barato tanto al comité como al vecino que tenga el problema. Porque si esto lo llevan al tribunal, el comité va a tener que pagar un abogado y el vecino con la multa también tiene que pagar un abogado. Y van a estar dilatando estos meses. La mejor solución es sentarse, conversar, exponer y resolver para todos que tengan un problema. La idea tampoco es que ustedes se junten hoy día y hagan un diálogo y empiecen a discutir quién tiene la razón, porque no tiene mucho sentido hoy día hacerlo. Lo que sí tiene mucho más sentido y le va a dar mucha más tranquilidad a todos es que se junten con el problema, se junten, expongan su problema, expongan el punto de vista del comité de administración, que también tendrá, como indica la vecina, los medios de prueba, y resuelvan una norma o una norma no circular de carácter general para efectos de las mascotas, para ir resolviendo los problemas, porque si todos los días van a tener el problema de que el perro orinó la rueda, es mejor que se junten y resuelvan y reconozcan esa realidad que todos tienen perro, y ver cuál va a ser la norma, cuál va a ser la sanción, y nos comprometemos de aquí adelante a cumplir y evitar que este sea un problema que se genere mes a mes, porque los perros van a salir todos los días a orinar, no solamente ahora. Y por lo tanto, la mejor recomendación que les puedo hacer, que va a ser más barato para la comunidad, más barato para el vecino, y le va a traer sanidad mental, es que se junten una vez, planteen el problema, vean los argumentos de cada uno con respeto y resuelvan. ¿Ya? Señora Caro, ¿cuál es su pregunta? Ya no, eso, o sea, es que es un tema complicado lo de las mascotas, de verdad. Sí, pero mire, condominios se construyen todos los días, problemas hay todos los días y todo se resuelve. Sí. Sí, el problema es que sentarse a conversar, no me echarse el tiempo. Sí. Pero es Entonces, una de las cargas que tiene que vivir en comunidad. Hay que vivir con gente y hay que respetar y respetarse al resto. Entonces lo que acaba de escribir era que normalmente si a uno le incurre una multa, suponte si a mí me llega a incurrir una multa porque mi perro no se hizo pipí en las plantas, tiene que ver un video o sea, tiene que ver o un video o una foto o un reclamo de algún vecino. O sea, tiene que haber un medio de prueba, que puede ser cualquiera de los 3 que usted indicó, o otros. Ya, porque si de repente un vecino reclama y no es verdad, o no lo vio bien, o sea, tiene que haber algo más como una foto o un video, o no. O si un vecino reclama. La regla general es que si usted tiene un incumplimiento, un hecho incumplido, tiene que haber un medio de prueba. Y los medios de prueba son videos, grabaciones, quejas de los vecinos, etc. Ya, gracias. ¿Ya?
Ya, Señora Priscila, Hola, buenas tardes. hola. buenas tardes. No nos vamos a seguir dando vuelta con el tema de las mascotas mejor. Quiero saber qué pasa con el tema cuando aquí se generan amenazas, porque aquí hay gente que se cree con el derecho de amenazar a los miembros del comité. Y aparte de eso, también quisiera que nos oriente cómo solicitar una auditoría, porque nosotros ahora vamos a entregar el cargo y necesitamos que se haga una auditoría. Primero tienen que considerar que las amenazas, dependiendo de su integridad, ya no están reguladas en los reglamentos de copropiedad ni en la ley de copropiedad porque son constitutivas de delito. Si yo amenazo a una persona en la vía pública o en los condominios, puedo ser denunciado ante la Fiscalía o ante Carabineros porque se puede configurar o no el delito de amenaza dependiendo de la entidad de la amenaza y de la forma en que se haga. Consideren siempre que la gran ventaja es que si las amenazas se hacen en las zonas comunes, van a tener siempre un video o alguna grabación particularmente de las cámaras, y esa denuncia o reclamo tiene que hacerlo en el juzgado, en la Fiscalía o en Carabineros. Consideren además todos los vecinos que ser parte del comité de administración es un cargo no remunerado, que denota bastante tiempo, es una carga de trabajo significativa, que muchas veces los vecinos la dan por sentada y que no muchos vecinos quieren hacer. Así que siempre es valioso cuidar a la gente que está a cargo del comité de administración y más valioso aún si lo están haciendo bien. Segundo, respecto al tema de las auditorías contables las hacen las oficinas de contadores, les van a cobrar por el servicio, pero no debería ser un valor muy alto porque los condominios tienen gastos y ingresos relativamente fijos. Por lo tanto, basta que se contacte con una empresa de contadores o una empresa auditora, y esa empresa auditora les va a pedir las cuentas, los balances, las cartolas de los bancos para determinar si efectivamente las platas se gastaron, cómo se debieron y si ingresaron todo lo que tuvo que haber ingresado por concepto de gastos comunes. Pero eso lo hace por regla general una empresa externa o eventualmente un contador con cierta experiencia en el cargo. Ok, muchas gracias. De ¿Alguna nada. otra consulta para agradecer a la Sí, Sí, la última. sí, buenas tardes. Mire, en realidad más que consulta era algo que quería acotar en cuanto a las pruebas que de repente usan para acusar a algún vecino, porque a mí me ha pasado un montón de veces en que yo no he estado en mi domicilio, me han llegado los WhatsApp, oye tú que tienes la música fuerte, oye acá tú, y yo por ejemplo varias veces me ha llegado y yo estaba acampando, estaba en Coyihuay. Entonces cuando uno haga una acusación, grabe el departamento, que diga, no sé, 401, 402, pero no llegar y acusar a alguien, porque yo por ejemplo me hago cargo de las cosas que hago y trato de ser bien consciente de eso, pero no de todo. Es que la del 402 es, y yo por ejemplo trabajo todo el día, ahora me pude conectar porque salí temprano, pero trabajo todo el día. Entonces seamos conscientes de que si usted escucha un ruido, escucha un taladro, por ejemplo la otra vez, usted tiene taladro, lo invito a que pase, revise mi casa si yo tengo taladro, o sea, hacerse cargo y ir al departamento, escuchar si viene de ahí antes de acusar a una persona. Eso solamente quería acotar. Acotando lo que dice la señora Carla, la regla general es que los vecinos para efectos de infracciones o multas no interactúen entre ellos. Es decir, si yo tengo un problema con el vecino de arriba o de abajo, lo ideal es que yo no vaya donde el vecino de arriba o de abajo, porque lo más probable es que esa conversación lo único que va a generar es un problema más grave del que existe. Y por lo tanto el vecino lo que tiene que hacer es contactarse con el conserje o el comité de administración, y es el comité de administración quien a su vez tiene que contactar con el vecino infractor. La regla general es que no se recomienda que los vecinos interactúen entre ellos, porque cuando hay una situación molesta, y yo estoy molesto y voy a hablar con algún vecino, esa situación solamente se va a agravar, esa interacción, se va a agravar, perdón, la intensidad del problema. Y por lo tanto, se sugiere muchas veces que las denuncias o infracciones se canalicen siempre por intermedio de conserjería o se canalicen por intermedio de los comités de administración, porque así va a quedar constancia tanto del reclamo y de la eventual infracción por el tema de las eventuales pruebas que se puedan necesitar si alguien reclama de dicha multa. ¿A alguien le queda alguna otra duda? Ya. Despidamos, Nicolás. Muchas gracias por la exposición. Yo creo que quedó bastante clara. De todas maneras,
agradezco la asistencia porque fue bastante buena. Ojalá hubiesen sido muchos más, pero debido a esto yo hablaré con la directiva, con la señora Karen, para tratar de repetirla el día sábado a las 12 del día, pero sí, no lo voy a hacer tan bien como el abogado, pero lo voy a tratar de conversar al respecto, pero tengan claridad a lo que desean consultar. Por lo tanto, los invito cordialmente para este próximo sábado a las 12 del día. Muchas gracias, don Nicolás. ¿Sí? Sí, antes de terminar, Elena, aquí en el chat colocan, pregunta, ¿cuál es el valor máximo de los gastos comunes? Los gastos comunes varían mes a mes. Al igual que ustedes, sus cuentas de luz, agua y gas varían en función del consumo, lo mismo pasa con los condominios. Los condominios pagan luz, agua y gas. Si esos consumos varían en verano o de invierno, su monto de gasto común va a variar, porque lo que tienen que pagar los vecinos es un porcentaje del gasto común. Por lo tanto, usted paga el 1.25% del gasto común total del condominio. Y ese gasto total varía todos los meses, no es fijo, igual que en su casa. Y por lo tanto, si el gasto común del condominio varía, el gasto común que usted va a pagar mes a mes también va a variar. En verano se riega más, por lo tanto el agua va a subir. En invierno va a bajar. Esta es la estructura, no hay un gasto común fijo. Por eso el gasto común es una proporción de los gastos comunes del condominio. El gasto común del condominio varía, al igual como varían los gastos comunes de su casa. O sea, las cuentas de su casa. Que ella está preguntando si hay un tope porque somos vivienda social. Entonces, si hay un tope, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, el ser vivienda social tiene ventajas de carácter tributario, de carácter hereditario, por temas de impuestos. El gasto común es una obligación de carácter legal que todos los vecinos tienen que pagar y está regulada en el reglamento cómo se calcula, qué porcentaje paga cada vecino, qué porcentaje paga cada vecino. Y eso no tiene tope. Porque si el día de mañana usted hace una ampliación, instala una piscina, un gimnasio y una cancha de fútbol, eso va a haber que mantenerlo y el gasto común se va a disparar hacia arriba. Por lo tanto, entonces el monto del gasto común no hay tope. El gasto del monto común no tiene tope. Nos habían dicho que había un tope. Nos habían dicho que había un tope. El gasto común es lo mismo que en su casa. Yo le digo, oiga, en su casa usted va a tener un tope de luz, agua y gas de 10.000 pesos. Es imposible, es irreal en la práctica. Y el condominio es una gran casa que tiene que pagar luz, agua y gas, además de los sueldos, además de mantenciones, además de reparaciones. Y hay ítems que varían. ¿Y qué varía? Por ejemplo, la luz, el agua, el gas. Por ejemplo, los sueldos de los conserjes. Se les da aguinaldo en septiembre y usualmente en diciembre. Esos meses el gasto común va a subir. Por lo tanto, el concepto del gasto común, considérenlo igual que las cuentas de su casa. Si sus cuentas suben, lo más probable es que ese mismo mes el gasto común del condominio suba un poco. Porque, como les digo, el monto del gasto común es un porcentaje del total del gasto común del conjunto. Si el gasto total del conjunto son, por ejemplo, 10 millones de pesos, su factor, lo que tiene que pagar usted es el 1.25. Esto es un ejemplo, 1.25 de esos 10 millones. Y si el mes siguiente son 11 millones, usted paga 1.25 de los 11 millones. Si el mes siguiente son 9 millones, usted paga 1.25 de los 9 millones. No hay un monto fijo de gasto común, porque el gasto común varía mes a mes, y por lo tanto, como varía mes a mes, el gasto común también va a variar mes a mes. Podrá subir o podrá bajar, dependiendo de cuánto gaste a su vez el conjunto en la mantención. Si hay un mes donde hay que hacer una reparación, se reventó una cañería, eso va a costar 1, 2, 3 millones de pesos, y eso 1, 2, 3 millones de pesos va a ser subir el gasto común de ese mes, y al cual todos los vecinos tienen que aportar. Como les digo yo, es una obligación de carácter legal, objetiva, no está sujeta a calificación ni a limitación. Y no tendría sentido limitarla, porque si usted dice el gasto común va a ser de 5 UF, pero la realidad es que el condominio gasta 12, usted va a dejar un déficit todos los meses y al cabo de un año el condominio va a ser inhabitable porque le van a haber cortado la luz, el agua, el gas, no van a tener áreas verdes, etc. Y complementando lo que dice don Nicolás, insisto, todos son propietarios. Vivienda común, la vivienda social es la misma de todos. Todos obtuvieron un subsidio habitacional. Por lo tanto, todos pagan gastos comunes, que es una pregunta reiterada que han estado haciendo. Aquí la parte vulnerable, la parte correspondiente a los que obtuvieron con crédito hipotecario,
pagan exactamente lo mismo, el 1.25 de los gastos. Es un ejemplo solamente de factora, puede ser Claro. 0.25, Claro. lo que ustedes estimen. A ver, Pero- otra pregunta que hacen en el chat que se confunde. Una cosa es la calificación de vivienda social, que es una calificación que está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones para efectos de beneficios tributarios. No tiene nada que ver con, con el hecho de tener subsidio. La calificación de vivienda social la hace la Dirección de Obras de la Municipalidad. Y por lo tanto, por ejemplo, si usted compra una vivienda social, la ventaja que tiene es que no paga impuesto al mutuo, si pide un crédito hipotecario, entre otras. ¿Ya? Otra cosa es que el condominio sea de integración social, que está regulado en el decreto DS-19, y que es lo que le entrega a las familias el subsidio. Son leyes distintas, normas distintas, con propósitos totalmente distintos. Por lo tanto, la calificación de vivienda social la hace la DOM. ¿Y qué tiene? Ventajas tributarias, ventajas hereditarias. La calificación de condominio de integración social nace del subsidio, del DS-19. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo puedo ser DS-19 y no ser vivienda social, y ser vivienda social y no estar con subsidio. Son leyes distintas, normas distintas que no tienen nada que ver una con la otra, para que no se confundan. Y lo que es social es el condominio, lo construido. ¿Ya? Lo mismo que la integración social, es el condominio de integración social, no las familias. La calificación recae sobre la cosa, no sobre las personas. ¿Quedó claro? Por favor, porque esto ya lo hemos repetido y alguien dice, la señora de la CODE, entiendo que soy yo, ya les había hablado al respecto, lo que dice don Nicolás. Así que queda contestado. Y de hecho hay 5 calificaciones más que tienen las viviendas, pero nadie se preocupa de esas porque no usan la palabra social. Entonces, pero como les digo yo, la calificación de vivienda social la hace la DOM, exclusivamente la Dirección de Obra, y tiene efectos netamente tributarios y son beneficios tributarios. La calificación de proyecto de integración social la hace el decreto de DS-19. ¿Y nace de dónde? De que las familias fueron beneficiarias con subsidio nacional. Y como les comentaba yo, ser social no implica ser proyecto de integración social, y ser proyecto de integración social no implica ser vivienda social. ¿Ya? Puede que cumplan o no, pero eso va a depender de hecho de la construcción, de nada más que eso. Para aclararle aún más, ustedes, por ser subsidiados, no pagan contribuciones. Si esa es una de las preguntas, aquí está la respuesta en relación a lo que está diciendo don Nicolás. No pagan contribuciones. ¿Ya? Pero, claro, eso es. ¿Ya? Eso es. Para que les quede claro. Sí. Y que la calificación de social, vuelvo a recalcar, es sobre lo construido. Se califican como sociales las unidades de viviendas, no a las familias ni a las personas. Lo mismo es el proyecto de integración social, no las familias de integración social. Se califica el proyecto, lo construido, la obra gruesa. Por eso que nosotros cuando hacemos las invitaciones y estos talleres que ha pedido el Servio para aclarar todos estos conceptos, no estamos dividiendo a un grupo o a otro. Estamos invitando en este caso a las 96 personas porque todas son iguales. No sé Mira, si quería hacer otra pregunta. Es que yo sé que es corto el tiempo, pero no tiene tantas consultas y uno nunca habla con un abogado, entonces uno quiere aprovechar para como responder las preguntas que uno tiene. ¿Sabes que estuve leyendo en el reglamento 19.500 no sé cuánto de la ley de copropietarios? Que cuando respecta a lo que es vivienda social, cuando es el porcentaje que tiene que haber para tomar decisiones es menor que cuando no es vivienda social. Es un 50%. Es un 50%, porque siempre nos han dicho que tenía un 75%, pero yo leí que era un 50% que tenía que estar. O sea, ya, le hago 2 aclaraciones. Primero, cuando es un proyecto de integración social, como es su caso, la ley permite que las decisiones se toman con un quórum de un 50%. Ese es el mínimo. ¿Ya? Pero nada obsta que el reglamento o ustedes voluntariamente suban el quórum y digan, oigan, nosotros queremos hacer un quórum mayoritario, que no sea un 50+1, sino que sea un 70+1, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, el mínimo pero según la efectivamente... ley es 50. ¿Perdón? Sí, Según por la ley ley es que 50. dice 50. Perfecto. 50, Muchas pero gracias. hay que revisar su reglamento de copropiedad, porque puede su reglamento de copropiedad por autonomía de la voluntad que se llama suba el quórum. ¿Por qué? Porque quiere que haya más vecinos que estén de acuerdo.
Porque si hacemos 50 y 50, va a estar la mitad peleada con la otra mitad, entre comillas, lo estoy haciendo una caricatura. Es mejor que tengamos 70-30, por ejemplo, porque así tenemos más vecinos de acuerdo a la hora de tomar decisiones, ¿ya? Pero la regla general, su mínimo son 50. Nada obsta que ustedes lo suban. Lo que pasa es que no asisten todas las reuniones, ese es el problema. Entonces, Ojo, por que eso el quiero saber. quórum se considera, dependiendo de la materia, con los asistentes. ¿Ah? Y además consideren que la gente con deuda no se considera en los quórum, se excluyen de la sumatoria. Y por eso nosotros hemos recalcado tanto la importancia que tienen estos talleres. Hay personas que han preguntado cuánto cobramos. Esto es totalmente gratis y corresponde al Decreto Supremo 19, donde tienen, además de recibir el subsidio, tienen el derecho y nosotros tenemos el deber de entregarles estas materias. Lamentablemente no todos concurren y las relaciones humanas son tremendamente importantes. Yo asistí a la primera reunión, de una reunión de ustedes, y realmente me quedé impresionada frente a los problemas que planteaban porque no había espíritu de unión. Yo les pido, por favor, como asistente social y como hemos estado trabajando, lo más importante aquí es la unión. Ustedes son una familia. El departamento de ustedes es una familia, pero aquí corresponden a 96 familias y que tienen que trabajar todos por un bien común. Eso sería de mi parte. ¿A alguien le queda alguna otra pregunta? Y, perdón. Estamos pasados, pero aprovechen. Sí, pero por favor, les pido que coloquen su nombre y su dirección, el número de departamento en el chat, porque esta nómina se va al Servio, no nos quedamos con nosotros. Entonces es tremendamente importante que se registren, porque si no se registran, no asistieron a la reunión. Por favor. Aprovechemos a don Nicolás que dice que estamos pasaditos, que es verdad, por si alguien tiene alguna otra consulta de interés general. Señora Karen, usted que ha sido una persona que realmente nos ha apoyado a nosotros, tanto al Servio como a la CODEN, le pediría si tiene algo que decir en forma general. Bueno, en forma general, ¿escuchan? ¿Se escucha, no? Sí, sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, agradecerles por esta charla, en realidad, por la orientación y todo, porque es muy válido, y también feliz de que haya podido conectarse la mayoría de las personas en esta reunión, porque anteriormente fue muy baja la asistencia, y de verdad que para mí es una falta de respeto, porque todas las informaciones son válidas, y sobre todo si se trata por el bien vivir, el tema de convivencia, el tema de tantas cosas que hay que verla en un condominio, aprender, como les digo, aprender a vivir en comunidad. Entonces, de verdad, agradecida de todas las informaciones que nos dieron, sobre todo ustedes como abogado, don Nicolás, porque aclaró muchas dudas y eso es muy válido. Así que, bueno, yo como parte del comité también me estoy despidiendo, así que igual espero que lo haya representado a ustedes como de la mejor forma, porque de verdad que es un tema un poquito desgastante. Les doy toda la fuerza y el ánimo al nuevo comité que se integra nuevamente ahora, y de que traten de hacerlo lo mejor como uno, porque uno igual puede cometer errores, y esos errores hay que tratar de superarlos. Entonces, esto... ¿Aló? Se cortó. Señora, No, sí, de todas maneras le pedimos, por favor, uno de sus últimos trabajos para cooperar con todos sus vecinos, que les recuerde que el día sábado a las 12 del día vamos a repetir esta conversación que tuvimos con el abogado. No hay problema, yo les comunico. Ya. Es lo último que voy a hacer. Ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, don Nicolás, por la excelente participación, el apoyo, las aclaratorias, y gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, vecinos, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.
Vecina, disculpe, le voy a decir a la señora que la agregué ahora en la reunión que no se pudo anotar, le voy a decir, pero que sí estuvo, ¿ya? Y de todas maneras la van a repetir el día sábado, este sábado al mediodía. ¿Vecino, le puedo llamar? ¿Vecina? Priscila, ¿te puedo llamar? Priscila, me quedé totalmente sorprendida de toda la gente que se conectó. ¿Viste todos los que eran? ¿Viste todos los que eran? Priscila.